privilegia ahora mismo es el cobre, pero como usted dice, hay oro y plata también asociados. Correcto. En un segundo orden. Sí, no, es correcto, muy correcto, pero el cobre, el oro y la plata de Cerro de Maimón, igual que el zinc que también existe, se formaron bajo los mismos mecanismos. Los 4 elementos se concentraron igual. ¿Por qué pudo haber sido que lo que llamamos el distrito minero central, ese que va desde Yamasá hasta, digamos, las estribaciones de La Vega, concentra la mayor parte de los minerales del país? Correcto, bueno, la mayor parte de los minerales conocidos hasta el momento, y eso es muy real, porque ahora, ¿qué sucede? Estos minerales, esta zona del distrito minero al que te refieres, tiene una ventaja, es que las mineralizaciones son aflorantes. Quiere decir eso. Y en zonas suavemente alomadas. Correcto, bajitas, muy fácil acceso. de muy fácil acceso. Pero ¿qué significa esto? La importancia para lo que es haber descubierto estos yacimientos minerales. Es que usted va caminando arriba de Pueblo Viejo y definitivamente cualquier geólogo ahora o en el pasado se hubiera dado cuenta de que ahí hay un gran potencial mineral porque se ve mucho óxido de hierro, el cual es típico de lo que se llaman sombreros de hierro o gozan. Y ahí se concentra el oro. Entonces está en la misma superficie. Lo mismo pasa en Cerro de Maimón, que en superficie había un gozan muy claramente definido, y caminando cualquier geólogo que tome una muestra y la manda a analizar, se va a dar cuenta que tiene alto contenido de cobre, tiene alto contenido de oro, de plata y de otros elementos. Bien, entonces, ¿qué implica eso? Que esos fueron los primeros yacimientos que se descubrieron. Si decimos que Pueblo Viejo eran visibles, entonces solo caminando y con muy buen acceso, pues se pueden descubrir. Entonces, por eso la exploración históricamente se concentró en lo que se llama la formación Los Ranchos y Maimón, primero porque buena accesibilidad, buena infraestructura, segundo, mineralizaciones aflorantes, y tercero, mineralizaciones bien conocidas, bien económicas, como Cerro Maimón y como es Pueblo Viejo. Lo que siempre se dice en la exploración es que si usted va a cazar elefantes, vaya a un país donde hay elefantes. Entonces, si ya se ven estos yacimientos, pues vamos a entonces explorar ahí. Vamos a ir donde no hay elefantes a la vista. Exactamente. Pero digamos ahora, ¿qué cantidades de reservas probadas se concentran donde están los elefantes? Bueno, correcto. Mira, el yacimiento de Pueblo Viejo se ha dicho claramente en muchas ocasiones que es uno de los más grandes del mundo en su tipo. ¿Qué se llama? Es un tipo de mineralización hidrotermal, como te decía, se clasifican como epitermales, y dentro de ese epitermales que tienen baja temperatura, se clasifican también de lo que se llama alta sulfidización. Eso significa muy claramente que son aguas magmáticas las que producen este yacimiento y tiene alta cantidad de sulfuros, de azufre, y eso produce que haya mucha pirita y otros elementos. Lógicamente hay otras cosas que no vamos a entrar en detalle porque son muy técnicas. Las reservas de oro y plata entonces que están concentradas ahí se habla de que hay reserva de más de 25 millones de onzas de oro y lógicamente unas 5 veces más onza de plata. Eso significa más de 125, 150 millones de onzas de plata. Todavía pueden aparecer más. Exactamente. Incluso eso es lo que se llama por ahí, sí, que se han hecho perforaciones un poco más profundas que las que se estilaban. Correcto. Y que se han encontrado indicaciones de que puede haber por debajo de la zona que ya estaba explorada zonas de interés. Eso es muy correcto, y por eso se habla que inclusive una explotación de 1 millón de onzas por año, que es lo que Barrick y Goldcorp están realmente en la planta esperando producir por año, pueden durar unos 25 años mínimo, pero posiblemente se extienda más en la medida que se vayan evaluando esas onzas o esas reservas que, como tú muy bien dijiste, están mayor. ¿Qué tenemos en Cerro Maimón? Bueno, Cerro Maimón ha sido muy interesante. De hecho, como tú sabes, yo pasé prácticamente 10 años, 11 años de mi vida en Cerro de Maimón, desde el momento en que hicimos exploraciones, evaluaciones, lo llevamos a producción y luego el yacimiento se vendió a una empresa australiana. En el principio... Ahora es posesión de una empresa de China continental. Bueno, es una empresa asociada entre chinos y australianos, en lo cual la mayoría de los accionistas son de China y lógicamente también hay australianos. Yo creo que en una proporción alrededor de 50 y pico % chino y un 40 y algo % australiano. Pero lo interesante de este yacimiento es que desde el primer momento que se hizo la exploración, se vio que era un yacimiento muy rico en cobre y en oro.
también en plata y con zinc. 4 elementos importantes. En el proceso de evaluación del yacimiento vimos que lo más importante era poner a producir con una planta que fuera capaz de extraer el cobre y el oro, que eran los 2 elementos más importantes, pero que si podía extraerse también la plata, se extrajera la mayor cantidad de plata posible también. Y el zinc, o el circuito de zinc, se iba a poner varios años después que la planta estuviera en producción, porque la mayor concentración de cobre está más cerca de la superficie junto con el oro y junto con la plata. Y a medida que se va profundizando, aumenta la cantidad de zinc y por lo tanto el circuito de zinc podía esperar varios años. En ese sentido, nosotros cuando se vende la mina teníamos aproximadamente una reserva de unos 5 millones de toneladas probadas. En ese momento también se tenía una evaluación de 2 gramos por tonelada de oro, se tenía una idea de 35 gramos por tonelada de plata y aproximadamente casi 3%, 2.9% de cobre y cerca de 2.8 a 2.9% de zinc. Esa es la reserva que se tenía. En la medida entonces que Cerro Maimón ha continuado con sus operaciones, sobre todo con las exploraciones, ha aumentado la reserva significativamente, al punto que inicialmente se había visualizado como un proyecto de entre 7 a 9 años y ahora se habla de un proyecto de casi 20 años de vida. Eso significa un aumento muy grande de las reservas, pero también de la vida del proyecto y de los beneficios que va a tener el país y la empresa a partir de estos recursos. ¿Cuándo comienza a producir zinc? Muy probablemente ellos están ajustando todos los procesos necesarios para la extracción de zinc y empezarán a construir el circuito de zinc en el futuro cercano. ¿Qué reserva hay identificada de zinc? Bueno, aproximadamente. Puede que haya entre 4 y 6 millones posiblemente de toneladas con alrededor de 3% de zinc, más el cobre, más todos los otros elementos. Entonces, en cuanto a zinc, eso en libras o... Bueno, habría que hacer la matemática del 3%, una tonelada prácticamente tiene, con 1% tiene 22 libras de zinc. Si es 3%, sería 66 libras. Si lo multiplicamos por 5 millones, 66 libras, estamos hablando de 6 por 5, 30, 300 millones, así a grosso modo. De libras. De libras de zinc, bien, más o menos. Pero en Pueblo Viejo, y en Los Cacao, o en lo que es la Concepción Barrio y Goldcorp, ahí se concentra una gran cantidad de cobre y zinc. Estamos hablando de cantidades que superan con mucho las reservas de Cerro Maimón. Es previsible que ahí inicie también la explotación de cobre y zinc en un tiempo prudencial. Miren, todo lo que se piensa y que Barrick ha mencionado es que sí en el futuro van a instalar los circuitos para recuperar el cobre y el zinc que están presentes en el yacimiento, porque como usted muy bien dijo, Pedro, la cantidad de zinc y cobre que hay en Pueblo Viejo, aunque serían subproductos, o sea, no el producto principal, el cual es el oro y la plata, supera en grandes cantidades a la cantidad de cobre y zinc que tiene Cerro Maimón. Y simplemente porque Cerro Maimón es un sulfuro masivo pequeño comparado con el tamaño de Pueblo Viejo. Bien. Entonces, nosotros esperamos, digamos, como dominicanos, como parte del sector minero, y me imagino que así lo haría la Barrick en el futuro, que instalará esos circuitos para recuperar, porque son valores eventuales. Bien.